Un saludo a todos, agradecida de participar en el tercer Congreso Virtual del Conocimiento, Credenciales Alternativas, con la investigación titulada Modelo Instruccional ACCIAT, Administración de Proyectos Socioeducativos a través de la investigación Acción Participante, enmarcadas dentro de la temática Educación y Cultura. Estudio desarrollado a cargo de la magíster Claudia Zuriaga de la Universidad Internacional del Ecuador y mi persona, Yesenia Centeno, de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Venezuela. Estaré compartiendo algunos de los resultados de este estudio. Para tener un poco más claro el abordaje del problema, se desarrolla esta investigación con un propósito en realizar un esquema de proyectos socioeducativos de gestión estudiantil en la resolución de problemas en las comunidades, concatenando el aprendizaje teórico en materia de investigación adquirido en el aula universitaria con las actividades y acciones a desarrollar en el abordaje social comunitario, de quienes los sujetos participantes estuvieron enmarcados dentro del programa de formación de grado Gestión Social para el Desarrollo Local de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Estuvieron presentes estudiantes del primer tramo o semestre dentro de, como es normalmente conocido en otras casas de estudios. Ellos estaban cursando proyecto 1 de la fase 1 dentro de la comunidad La Concepción. Los estudiantes del segundo tramo estaban desarrollando proyecto 1 en la fase 2 de la comunidad Vallecito. Los estudiantes del tercer tramo estaban desarrollando proyecto 2, fase 1, de la comunidad Santa Rita 2. Los estudiantes del quinto tramo estaban desarrollando proyecto 3, fase 1, de la comunidad Río Seco 2. Los estudiantes del octavo tramo estaban desarrollando proyecto 4, fase 2, de la comunidad Mata Caballo. Con esto les quiero plantear que dentro del abordaje de la problemática se llevó a cabo varias técnicas de investigación social, entre las que se destacaron los grupos de discusión, las plenarias abiertas, entrevistas a profundidad y entrevistas informales. Cuando se hace esta triangulación de las diferentes técnicas e instrumentos empleados para tener una clarificación de la problemática, se extrae como problema que existe una falta de esquematización teórico-práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Unidad Básica Integradora Proyecto del programa Formación de Grado de Gestión Social para el Desarrollo Local en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Contextualizando este estudio, fue desarrollado en la aldea bolivariana El Mácaro durante el turno B del estado Aragua. Entonces, se llega a la conclusión que la Unidad Básica Integradora Proyecto del Programa de Formación de Grados de Gestión Social de Desarrollo Local se ejecuta un proyecto socioeducativo por parte de los estudiantes en las comunidades, es abordado desde una fase dentro de cada uno de estos tramos o semestres, como son conocidas en otras casas de estudio.
pero se evidenció que se les dificultó la integración de todas las fases a nivel del proceso de enseñanza y aprendizaje por parte de los docentes, generando confusiones a los estudiantes. Es decir, que los estudiantes, en vez de desarrollar una parte del proyecto, dado que es un proyecto, un único proyecto que se desarrolla por fase, en vez de estar haciendo eso, estaban iniciando nuevamente un proyecto. Esto retrasaba el desarrollo de las actividades dentro de las comunidades. Entonces, la problemática que se evidenció era la dificultad de los docentes para planear solo sus fases de manera que se vean interrelacionadas las distintas fases dentro del proyecto, pero desde su unidad curricular que está desarrollando en ese tramo. Para llegar a este diagnóstico, para desarrollar este estudio, se empleó como método la investigación holística. Esta se plasmaba a través del empleo de un proceso metodológico interparadigmático. En vista que se empleó como el método base la investigación acción participante, la cual permite la representación o el uso de los métodos mixtos, en estos momentos fuimos desarrollando el estudio con cada fase según su interpretación paradigmática y el nivel holónico que se encontraba en la investigación holística. Entonces, si la vemos desde el pragmatismo sociológico, aquel que busca una utilidad social, este estaba enmarcado desde un nivel descriptivo, desde un carácter participativo, porque estamos dentro de la investigación acción participante, y un tipo de investigación exploratoria. Luego, en el siguiente holograma, representábamos como postura paradigmática el empirismo analítico. En este momento estábamos tratando de ver cuán profundo o cuánta cantidad de información se podía cuantificar en toda la población estudiantil, dado que en la fase diagnóstico era bastante subjetiva, en la cual solamente entrevistamos a informantes claves, en este caso, los voceros de sección de cada uno de los sujetos de investigación que les mencioné de las secciones y los docentes de proyectos. También entrevistamos al coordinador de cátedra y al coordinador de aldea. Durante esta fase de diagnóstico se generó la problematización en la cual a través del grupo de discusión se mencionan las problemáticas existentes y se llega a la necesidad de colocarles jerarquías a estas problemáticas de manera de ver cuál era la prioritaria, pero en este caso se seleccionaron 5 dada a la votación y esta se convirtió en la problemática central, se unificaron, que es la que mencioné de la falta de esquematización teórica y práctica de la unidad curricular básica e integradora proyecto. Luego se presenta el registro y la sistematización a través del diario de campo y el análisis de contenido, eso es en la fase 1, todavía estando dentro del pragmatismo sociológico como paradigma
Entonces mantenemos un nivel descriptivo, un carácter participante, porque los sujetos de investigación fueron muy activos durante esta fase, bueno, en realidad durante todo el proyecto investigativo. Y luego, en este momento estamos en un proceso exploratorio, que era definir la problemática que se estaba presentando para esa oportunidad. Luego pasamos a la fase de acción investigativa, que ella está enlazada con el empirismo analítico, porque lo que hacemos es profundizar a través del empleo de métodos e instrumentos de la metodología cuantitativa para conocer qué tanta población estudiantil se está viendo afectada por esta problemática. Por esto, ya teniendo clarificada la población, que eran 48 estudiantes, se realiza un muestreo no probabilístico intencional con criterio de selección, para el cual quedan 35 estudiantes. ¿Por qué se realiza un muestreo a pesar de que es una población pequeña o finita, como se conoce el término de manera científica? Es porque no se tenía acceso a todos los estudiantes, porque como investigadoras no estábamos a cargo de todas las unidades curriculares proyectos. Y algunos venían en horarios distintos a las investigadoras. Entonces, por eso se determina a través de la ecuación de Papela y Martin una cantidad de esa población que sea de manera representativa, y para ello da como resultado que debían ser 35 estudiantes. Dentro de aquellos estaban los que estaban a cargo de nosotros como docentes, pero para hacerla más representativa y abarcar la población, abarcar la muestra, entonces se decretaron criterios, entre ellos estaban que fueran incluidos dentro de la muestra estudiantes que fueran voceros de sección de las cátedras o las unidades curriculares a las cuales no estábamos a cargo. De manera que ellos podían canalizar la información de necesidades de sus compañeros, porque la manejaban con bastante sustancia. Entonces, para desarrollar esta fase de acción investigativa, se llevó a cabo, se realizó un diseño de un instrumento tipo escala Likert de 15 ítems validados por expertos, y se aplicó a través de una encuesta, empleando para su presentación de resultados la estadística descriptiva. Entonces, aquí en la acción investigativa nos encontramos en el paradigma empirismo analítico, que es donde está la presencia de evidencias objetivas, un predominio del enfoque cuantitativo, y a nivel de la investigación holística está dentro del holograma de un nivel, sigue siendo descriptivo, porque estamos ampliando una descripción de la situación problema, continúa con su carácter participante, pero aquí cambia el tipo porque se espera que sea más analítica y explicativa. Luego, cuando se desarrolla la fase número 3 de intervención, se realiza el diseño y aplicación del proyecto factible, que es el nombre de nuestro producto investigativo del día de hoy, el modelo instruccional axial. Para esto se llevó a cabo varias fases, una fase de prediseño con los estudiantes participantes de la investigación, y se fue desarrollando en 2 lapsos académicos. En el primer lapso se aplicó tal cual como fue estructurándose, extrayendo los elementos que mencionaba el programa de formación de grado para el gestor social, los contenidos programáticos de cada uno de los proyectos curriculares, tanto al proyecto 1 al proyecto 4,
y se fueron extrayendo elementos teóricos que se debían conocer y elementos prácticos que son aquellos que ellos iban a desarrollar en las comunidades. De esta manera se fueron concatenando unos con otros y se elaboró el modelo instruccional axial a través de aplicar un programa de planeación de proyecto educativo haciendo uso de la estructura del marco lógico. Acá en la fase de intervención nos encontramos en el materialismo dialéctico, en el cual los estamos viendo a través de el proceso de desarrollo de este proyecto. Se hace a través de un hecho sistémico porque el proyecto se elabora en función de las necesidades de los estudiantes, del contexto, de la didáctica docente. Entonces son muchos elementos interrelacionados que al ser sinergia hacen que se lleve a cabo este proyecto. Y para el cual se utiliza como técnica principal el proceso dialógico, porque en todo momento se está aprendiendo de la práctica, se está discutiendo los resultados, los elementos necesarios que debían permanecer, que debían ser mejorados, y por lo tanto, a nivel de la investigación holística, esta fase se encuentra en un nivel instrumental, pasa a tener un carácter intervencionista y es de tipo proyecto factible. En la fase final de esta investigación se desarrolla la evaluación de impacto, donde se presenta un análisis comparativo de la fase inicial de los sujetos de investigación y la fase final. En este momento trabajamos a través del paradigma sociocrítico que refleja que la investigación tiene un carácter intervencionista que busca a transformar la realidad. Y por lo tanto se desarrolla a través de una actividad relacional. ¿Qué es eso? Que los sujetos de investigación o los objetos de investigación a su vez son sujetos de investigación. Y es acá donde la evaluación de impacto, en esta fase que se hace la sistematización de todas las acciones que se fueron desarrollando durante todo el proyecto a través de un análisis introspectivo. Y entonces esta intervención que se está evaluando a través del impacto que emergió del proyecto, el impacto que tiene en los sujetos de investigación, en la investigación holística, se encuentra todavía en un nivel instrumental, un carácter interactivo y está dentro del tipo de evaluación de investigación evaluativa, perdón. Entonces estas son todas las fases que se desarrollaron durante el empleo o el estudio modelo instruccional axial. Dentro del marco teórico, que son los elementos que se consideraron en la estructuración de este modelo, recordando que el modelo nace de un proyecto educativo, a nivel investigativo, era un proyecto factible de una investigación-acción. Entonces, el modelo instruccional axial es la planificación docente para que cada uno de aquellos que estuviesen desarrollando las distintas fases en la unidad curricular básica integradora proyecto, supieran que tenían que desarrollar una parte de ese proyecto. Pero ¿cuál era la parte más significativa o los elementos teóricos y prácticos que debían generarse a nivel de competencia para que el estudiante pudiera desarrollar su proyecto socioeducativo de manera armónica y de manera exitosa? Entonces, para la construcción de este modelo, se emplearon que para las competencias investigativas teóricas se tenía que considerar la teoría de elaboración,
donde existe una distribución de un solo proyecto que se divide en varios momentos y cada momento cumple fases. El otro aspecto a nivel teórico que se consideró fue la teoría de análisis de contenido, aquella que me indica que debo partir de la situación en que se encuentran los estudiantes respecto al conocimiento investigativo. Esta fue muy interesante porque cuando se empieza a hacer la intervención en estos estudiantes, nos encontramos que algunos estaban desarrollando la fase 2 del proyecto a nivel administrativo, pero en realidad tenían competencias solamente de la fase 2. Entonces el docente en este caso debe partir de conocer qué tanto maneja el estudiante y de esta manera buscar o mediar y gestionar las competencias que el estudiante debe adquirir para desarrollar esa fase en particular. En la construcción de competencias investigativas prácticas se empleó la teoría de análisis de tareas, donde se ubica que debe existir una secuencia de los contenidos de enseñanza en función del proceso del proyecto social. Es decir, que para este campo laboral, que es la gestión social, la investigación que se debe enseñar en aula no es solo aquella desde los paradigmas tradicionales como es el positivista, el interpretativista, sino también enseñar sobre investigación social, dinamismo sociocultural, activación comunitaria, o sea, enseñarle al estudiante a ingresar a una comunidad, a interactuar con sus gestores, actores principales, ubicar elementos particulares que les van a ayudar a interactuar dentro de la comunidad, como los líderes deportivos, los líderes religiosos, también hacer que el estudiante conozca técnicas de investigación e inserción sociocultural. Entonces hay otros elementos que dentro de la investigación como docentes en el campo de la gestión social, que ellos deben también ser adquiridos dentro del aula de clase. El otro elemento teórico considerado para las competencias prácticas fue la teoría de secuenciación de procedimientos, en el cual se espera que se organicen los procedimientos en función a las acciones a desarrollar en las comunidades. Esto fue interesante porque esperábamos que el estudiante y que les tocaba ir al campo o a la comunidad, necesitaba reconocer actores sociales, pero en el aula esa semana lo que estaba viendo era marco metodológico. No, es necesario que lo que el estudiante va a necesitar desarrollar en esos momentos prácticos sea lo que teóricamente acaba de conocer o estudiar en el aula. Entonces, a nivel de planificación docente se consideró la teoría instruccional de la pedagogía sociocrítica de Arnall, donde explica que el conocimiento se desarrolla mediante un proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica. Es decir, que es importante que a nivel del gestor social o el estudiante que lleva a cabo proyectos socioeducativos en instituciones, así sean cerradas o comunidades, lo que esté viendo en el aula de clase sea lo que luego él necesita para aplicar en las comunidades. A nivel de resultados, se presenta que el modelo instruccional axial se generó a través de una problematización, en el cual se escogieron las 5 posiciones más votadas de las problemáticas presentadas a través de los grupos de discusión. Entonces, como se evidencia,
A nivel de la fase diagnóstico, las actividades de campo estaban sin guías. No existía una estructura para la planificación docente. Existía una desvinculación entre los proyectos y los estudios. Era escaso el estudio de la investigación, acción participante cuando el currículo lo exige. Es decir, que a nivel curricular la Universidad Bolivariana de Venezuela indicaba que se iban a desarrollar los proyectos socioeducativos empleando la investigación acción participante, pero este tipo de método no era estudiado ampliamente dentro de las aulas de clase. Y por lo tanto los estudiantes desconocían su procedimiento y su manera de aplicación cuando estaban en las comunidades para desarrollar sus proyectos. Entonces, como resultado se tiene que en la fase número 2 de la acción investigativa se presenta que el contexto teórico, un 68.56%, precisó que no hace énfasis en la investigación acción participante. Y las experiencias estudiantiles, el 91.42%, indicó no facilita el desarrollo de los proyectos sociales. Entonces, lo que presentó el diagnóstico, como de manera ligera, digo ligera porque eran pocos informantes claves que se extrajeron para explicar o indagar los primeros encuentros con las problemáticas, se fortalece esta problemática con los resultados de la acción investigativa. Entonces, en la fase número 3, que es de la intervención, es cuando se realiza el proyecto de aprendizaje como proyecto factible, de donde nace el modelo instruccional ACSIAP para la administración de proyectos sociales a través de la investigación, acción participante. Se diseña la planeación docente de cada proyecto y se aplica en 2 lapsos académicos. En el primer lapso, cuando cierra, se le hace una primera evaluación al modelo instruccional ACSIAP, que es el que tienen ustedes en su pantalla, y luego se evalúa y se extraen elementos, se quitan elementos y se colocan otros que en el nivel del campo, haciendo esa reflexión, eran necesarios y para tener una mejor explicación. Aquí se evidencia el modelo instruccional ACSIAP, que es un solo proyecto que se desarrolla en 3 semestres. Estos 3 semestres, en cada semestre los estudiantes ven 2 fases porque son 2 tramos. Es como semestres en otros lapsos o trimestres en algunas universidades. Entonces, a lo largo de su carrera, ellos desarrollan hasta el 6º semestre un solo proyecto y luego tienen el semestre 7 y el semestre 8 para aplicar un proyecto en esos lapsos, que sería el proyecto 4, que es donde se desarrolla todo lo que ya han aprendido, pero ya no tan asistidos con un tutor, sino como de manera de practicar o demostrar que han adquirido las competencias teórico-prácticas en la elaboración de proyectos socioeducativos. Como resultado, en la fase número 4, que es la evaluación de impacto, dio que entre el 80 y el 100% fue muy satisfactoria, tanto a nivel de efectividad en la participación y eficacia en la aplicación en las comunidades. Es interesante mencionarle que la evaluación de impacto fueron instrumentos cuantitativos, tanto a nivel de autoevaluación, coevaluación, evaluación docente y heteroevaluación. La heteroevaluación la desarrollaron en las comunidades donde los estudiantes estaban realizando sus proyectos. En la discusión de estos resultados, se evidencia que, como está claro en el programa de formación curricular o programa de formación de grado Gestión Social para el Desarrollo Local, se evidencia que son 3 proyectos y que esos a nivel de nombre de unidad curricular se llama proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3 y proyecto 4. Pero
a nivel de concepción es un solo proyecto del 1 al 3. Porque en el primer proyecto ellos levantan un diagnóstico. En el tramo 1 hace la intervención en la fase de recogida metodológica y en la fase 2, que sería en el tramo 2, presentan ese resultado y lo socializan conjuntamente tanto acá en la universidad como en la comunidad donde están desarrollando. Recuerden que los proyectos sociales se desarrollan empleando la investigación acción participante y por lo tanto los estudiantes que están elaborando proyectos sociales en las comunidades lo están haciendo conjuntamente con líderes sociales y a su vez con las comunidades donde ellos están ejecutando. Luego en el proyecto 2, es donde ellos presentan una solución a las problemáticas que se generaron. Y esta solución son mediadas por las comunidades donde ellos están desarrollando y son elaboradas conjuntamente con ellos. Es aquí donde inicia el proyecto resolutivo. Y en el proyecto número 3 es donde ellos evalúan el impacto que se levanta a través de estas intervenciones. Entonces, se evidencia que a nivel del estudio, la problemática apuntó que los estudiantes en el desarrollo de los proyectos socioeducativos lo hacían una vez, nuevo cada vez que cursaban la unidad básica integradora proyecto, mientras que esta la reflejaba que era una fase y era un solo proyecto. Entonces, cuando se elabora el diseño del modelo instruccional ACSIAN, representa todos los momentos de la investigación acción participante, dado que a este programa de formación este método es base, pero seccionándolo en cada unidad básica integradora, donde se refleja el proyecto 1, el proyecto 2 y el proyecto 3. En vista que el proyecto 4 es una aplicación completa de lo aprendido en los anteriores, así como lo presenciaron en la lámina anterior. A manera de conclusión, lo que les podemos comentar es que el modelo instruccional ACSIAN presentó una esquematización armónica, tanto a nivel teórico como práctico, para la investigación social, con eficacia y efectividad en la aplicación en las universidades. O sea, los estudiantes que participaron en este estudio pudieron levantar proyectos socioeducativos resolutivos, dando excelentes resultados, pues, valga la redundancia. Entonces, ellos trabajando en base a los objetivos de desarrollo sostenible, les podemos comentar que el grupo de estudiantes de la comunidad La Casona presentó su proyecto ante el Consejo de Planificación y el organismo de sanidad local. Estos generaron acciones como que se realizó la limpieza del caudal del río Turmero, que pasa por las adyacencias de la comunidad, y se efectuó jornadas de abatización y los estudiantes dictaron charlas de almacenamiento de agua potable. Es interesante porque todos los proyectos sociales que los estudiantes de gestión social desarrollan dentro de las comunidades están acompañadas de líderes sociales y de actores sociales dentro de esas comunidades. Y por lo tanto, ellos también se empiezan a preparar y a capacitarse de manera que puedan seguir después que los estudiantes abandonan esta comunidad, porque finaliza su proceso de formación, estos líderes quedan con un cúmulo de conocimiento y competencia para gestionar sus distintas necesidades. El grupo de estudiantes de la comunidad de Turmerito trabajó su proyecto sobre la conformación del Consejo Comunal de la localidad, que es el órgano comunitario que se enlaza con el gobierno nacional para gestionar necesidades. Fue bastante interesante porque ellos
trabajaron el objetivo desarrollo sostenible, paz, justicia e instituciones sólidas. Pero cuando se conforma este consejo comunal y ellos siguen acompañando a esta comunidad, porque ellos lo logran conformar para proyecto 3. Entonces en el proyecto 4 todavía están dentro de esta comunidad, acompañan a procesos sociales muy hermosos, basados en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, que es hambre cero. Invita a que esta comunidad habilita una casa abandonada y esta casa se convierte en un comedor social porque esta comunidad es de muy bajos recursos. El otro objetivo de desarrollo sostenible que trabajó los estudiantes que participaron en la comunidad de Turmerito fue el objetivo número 3, que es salud y bienestar. Había una casa que estaba abandonada y esta se prestó para hacerse el servicio de atención primaria en materia de salud preventiva. En estos momentos ya ellos cuentan con un médico residente que les facilita el ambulatorio local, el cual hace revisiones en horas de la mañana y también se llevan algunas jornadas de vacunación. Entonces es interesante ver que el estudio permitió que los estudiantes y los docentes que participaron pudieran hacer planeaciones en conjunto, llevar a cabo una didáctica que les permitió que los estudiantes desarrollaran sus proyectos sociales de manera armónica y dando estos magníficos resultados. Entonces, no me queda más que decirles que aquellos que quieran ahondar más en este contenido, en el desarrollo de esta investigación, próximamente nosotras vamos a estar publicando un libro en alusión a todos estos resultados y cómo se elaboró el proyecto. Entonces quedamos al tanto de cualquier comunicado que quieran hacernos a nivel de correos electrónicos. Y fue un gusto poder participar y presentar los resultados de nuestra investigación. Muchas gracias.